Vamos a la palabra del Señor, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4, versículo 43. Damos lectura a la palabra del Señor. Dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Señor, queremos pedir en estos minutos que tenemos por delante tu gracia, que tú nos hables y que tu palabra continúe hablándonos como lo viene haciendo durante tanto tiempo. Usa mi vida para compartir este mensaje con mis amados hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Les comentaba hoy a los hermanos en el primer culto que como en muchas ocasiones ha ocurrido, este año, parece mentira, ya estamos en diciembre. No sé si caímos en esta realidad. Pasó el año. Hoy vamos a participar según nuestra costumbre, que participamos del primer domingo de mes de la Mesa del Señor, de la última Santa Cena del 2018. Y parece que fue ayer que estábamos comenzando este año. El tiempo pasa, y pasa más rápido de lo que nos imaginamos, pero el tiempo pasa y Dios nos habla y Dios trata con nosotros. Este año, sin lugar a duda, ha sido un año complejo. ¿Cuántos han tenido un año difícil? Como dijo la reina Isabel una vez, dijo años horribilis. No creo que sea el caso, pero a veces experimentamos situaciones complejas. No obstante, en medio de todas las situaciones que vivimos, el Señor está con nosotros. Y el Señor nos habla y el Señor utiliza cada circunstancia para promocionarnos. Dios nos viene hablando de manera especial durante este último tiempo. Yo quiero hacer una brevísima recapitulación, pero por poner un par de ejemplos solamente, sin lugar a duda vosotros podríais poner muchísimos más. Pero yo estaba pensando en el hilo conductor que ha tenido la palabra de Dios durante todo este último tiempo y durante todo este año, llevándonos a un conocimiento más cercano del Señor Jesucristo, de su naturaleza, de su carácter, de su propósito, para que nosotros, como recién oraba el pastor José Luis, nosotros podamos, el día que el Señor nos llame a su presencia, ser hallados buenos siervos y fieles. Eso es lo que Dios quiere, y es Él el que hace en nosotros todas las cosas. No es mérito nuestro. No es mérito nuestro. Los méritos de automejora son, como dijo C.S. Lewis en una ocasión, son como el intento de aquel que está tirado en el suelo e intenta levantarse tirándose de su pelo hacia arriba. Absurdos, imposibles. Dios es el que hace en nosotros todas las cosas. Y Dios
por medio de su palabra, pone en movimiento todas las cosas. Dios nos ha estado hablando durante este último tiempo de una manera muy particular. Hace unos domingos atrás me llama la atención, y antes que tuviéramos la visita del pastor Paulo Jr. y la reflexión de la palabra de Dios que fue tan rica, yo no dejo de volver a escuchar y os animo a hacerlo, porque hay tanta riqueza, tanta sustancia para reflexionar una y otra vez. Pero antes de estos días, os decía, yo no sé si recordáis, hace unos domingos atrás estuve predicando en una congregación en el centro de la isla, y como llegamos muy temprano, nos fuimos a tomar un café y me movió a una reflexión que me hizo pensar en la experiencia del apóstol Pablo en Atenas, cuando él predica y habla acerca del Dios no conocido, el Dios no conocido. Y qué importante es que nosotros conozcamos genuinamente al Dios que decimos conocer. Muchas veces el Dios que nosotros decimos conocer, en lugar de ser el Dios que se nos revela en las Escrituras, es el Dios que nosotros decimos conocer. Y no el Dios verdadero, el Dios que se nos da a conocer en Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Jesucristo, hubo todo un debate en torno a esto, y los discípulos mismos, en presencia del Señor Jesús, le pedían, muéstranos al Padre. ¿Y qué les contestó Jesús? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pablo, escribiendo a los colosenses, dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Yo me preguntaba, hermanos, ¿cuántas veces nuestra imagen del Padre difiere significativamente de la imagen que nosotros tenemos de Jesucristo? Y el Jesucristo que se nos revela en los evangelios, en su naturaleza, en su obrar, en su caminar, en sus enseñanzas, es diferente del Jesucristo que nosotros hemos conceptualizado, hemos fabricado, hemos producido, hemos proyectado. Muchas veces el Dios en el que creemos es más el resultado de una producción propia, de una fabricación propia, que el Dios que se nos revela en las Escrituras. Y nosotros necesitamos ir una y otra vez a las Escrituras, porque es lo que dijo Jesús: examinad las Escrituras, porque vosotros creéis que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí, dijo Jesús. El domingo pasado, estos días de atrás, no me voy a atrever, sino una osadía y una temeridad, pretender hacer una síntesis de todas estas enseñanzas que recibimos estos días de atrás, con la visita de los hermanos que he mencionado, pero básicamente la palabra del Señor nos habló acerca de identidad, naturaleza y propósito. Qué bueno que lo tengamos fresco. ¿Quién es Dios? Dios es el Dios de toda gracia. Dios se expresa y su naturaleza se comunica en amor. Y Dios nos llama a vivir enfocados en ese propósito y ser canales del amor y de la bendición de Dios y vivir con este paradigma, vivir desde esta plataforma, vivir desde esta identidad que nos ha sido dada como hijos e hijas amados de Dios. Amén. El domingo pasado yo titulé y comencé la reflexión con una pregunta: ¿qué Jesús es el Jesús en el que creo? ¿Qué Jesús es el Jesús en el que creo? Hicimos una pequeña aproximación, una primera aproximación al Evangelio de Juan, porque Juan es un evangelio muy particular. Juan nos revela a Jesucristo desde la óptica
propia y singular de la revelación que Juan había tenido del Señor Jesucristo. Los primeros 3 evangelios se conocen como los evangelios sinópticos. Están abordados y presentados desde una misma óptica. Sin embargo, Juan está fuera de esta óptica. Él tiene su propia óptica, su propia revelación, su propio conocimiento, su propio acercamiento a Jesucristo. Y es tan interesante porque hay infinidad de aspectos. No vamos a detenernos hoy en esto porque el otro día ya lo hicimos, pero hay una cantidad de factores y de rasgos distintivos que son únicos y exclusivos del Evangelio de Juan y de la óptica de la revelación del conocimiento que Juan tenía del Señor Jesucristo. Y Juan estructura su libro, básicamente tiene un pensamiento circular. Él tiene un pensamiento muy en términos de la concepción de la idiosincrasia y de la manera de mirar el mundo, del mundo hebreo, del mundo oriental. Van volviendo y girando en torno a un asunto y volviendo y cada vez de forma concéntrica y profundizando y llegando dirigiéndose, mejor dicho, al meollo, al nudo de la cuestión. Nosotros tenemos una mentalidad más cronológica, más lineal. El ser humano del mundo occidental tiene esta mentalidad. El mundo oriental, y Juan es fiel representante de esto, vuelve una y otra vez y gira en torno a planteamientos del Evangelio de Juan que tienen que ver con creer en Jesucristo. Pero no el creer de aquel que cree a nivel informacional, en términos cognitivos, en términos de tener una información determinada que antes no tenía, sino el creer que te convierte en un seguidor, un desplazamiento, una transferencia de confianza de donde estaba a donde ha de estar, a Jesucristo. Juan, recordaréis, habla en tantos momentos de la verdad. Y él está enfocado y reitera en distintos momentos. El conocimiento de Juan de Jesucristo era un conocimiento muy íntimo, muy personal, muy familiar, muy entrañable. Y Juan organiza todo su libro a partir de 7 señales. Nos habla de 7 señales y habla del propósito de las señales. Nosotros muchas veces estamos enfocados en la señal y convertimos la señal en el destino, en el objetivo final. Cuando la señal, el propósito que tiene es indicar y orientar hacia el verdadero objeto al cual señala la señal. Y Juan termina prácticamente el final, capítulo 19 de Juan está hablando al final de su exposición y dice que Jesús hizo muchas otras cosas, pero estas cosas, el propósito de este libro, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hizo muchas señales, pero estas señales se han hecho, las señales que Jesús hace no son para resolver un problema puntual. Los milagros y las manifestaciones que Jesús hace en nuestra vida no son para resolver un problema cotidiano, tienen un propósito más trascendente, el de revelarnos a Cristo. El domingo pasado hablamos acerca de la primer señal y veíamos que en la primer señal, una señal muy atípica, una señal aparentemente innecesaria, Jesús convierte el agua en vino en el matrimonio, en la fiesta, en la celebración de casamiento de una parejita que se quedan en un momento dado de la fiesta sin vino. Y esta señal de alguna forma, ¿cómo señaliza? Mi propuesta era ¿cómo señaliza Juan a Jesús? ¿Cómo nos señaliza Juan a Jesús? Lo señaliza como aquel que es el único capaz de dar vida, de dotar de vida nuestra vida. No es lo mismo estar vivo que tener vida. Y Jesús es el único. Hay gente que está viva, pero no tiene vida.
No se puede calificar de vida con mayúsculas su vida. Jesús es el único y nuestros mejores planes, como era la analogía que establecíamos, en nuestros mejores proyectos, en el cenit de la vida, en el momento del lanzamiento de nuestros mejores proyectos, nosotros constatamos una y otra vez que igual que esa pareja, nos quedamos sin recursos, nos quedamos sin vino, nos quedamos sin fiesta. Y Jesús es el único que puede convertir el agua de la religiosidad, de nuestros mejores méritos, de nuestros mejores esfuerzos, en vino. Decíamos que Jesús es aquel que hace mucho más allá de lo que es de obligación, de justicia. Jesús es quien hace por nosotros mucho más allá, va más allá y hace por gracia. En ese diálogo un poco extraño que nos descubre la profunda intimidad y el conocimiento que tenía María de Jesús y Jesús de María, donde parece que Jesús no va a hacer nada en respuesta a la petición de su mamá o a la exposición de necesidad de su mamá se da media vuelta y con absoluta confianza y fe les dice, hagan todo lo que les diga. Esto es algo paradójico y es algo que nos revela que Jesús hace en esa manifestación que tiene Juan, cómo nos muestra Juan a Jesús. Es aquel que hace mucho más por nosotros de lo que aparentemente es de justicia o de obligación. Así es como el Señor se manifiesta. Juan manifiesta que Jesús es aquel que es digno de confianza, digno de obediencia. Todo el milagro se produce, todo aquel milagro se produce en un contexto en el que aparentemente sería un poco irracional andar con cántaros de agua, mucha cantidad de agua, todas esas pilas de piedra que pesarían vacías, ya lo suyo, pero encima como 540 litros de agua podrían ser convertidas en vino, y vino de qué calidad. Algo absolutamente... Todo eso se produce en un contexto de obediencia al mandato y a las instrucciones de Jesús. Hermano, hermana, vale la pena obedecer a Jesús. Lo más sensato que podemos hacer en la vida es prestar oído y obedecer las palabras de Jesús. Si tú optas en la vida por autoprotegerte, por preservarte, por cuidar de ti mismo, en lugar de abandonarte en los brazos de Jesús, no estás tomando la mejor decisión. En cambio, si tú en medio de los conflictos das ese paso de fe y de confianza, de obedecer las palabras de Jesús, el agua de tu cotidianidad se va a ver convertida en el vino de la alegría y de la fiesta. Y yo quiero vivir en fiesta y en celebración, en comunión con el Señor, no solo para mi propia vida, sino también para ser canal de bendición a los que están a mi alrededor. Dios quiere venir a sanar. El vino nos habla de todo esto, de salud, de sanidad, de alegría, y nos habla también de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Estoy seguro que Jesús, si se brindaba en esa época, que no lo sé, creo que es una costumbre más medieval, la del brindar, y que tiene que ver con otra clase de historia más complicada, ¿no? ¿Sabéis por qué se brindaba? ¿No sabéis por qué se brindaba? Los reyes brindaban y chocaban la copa para que al chocar la copa el contenido del líquido de su copa se mezclara con el del otro, por las dudas que estuvieran envenenándolos. Esa es el inicio. Nosotros brindamos, primero que no chocamos las copas tan fuerte porque romperíamos el cristal, la mayoría de los casos. Si se brindara lo que Jesús veía a través de esa copa levantada, no era ese momento puntual. Era la copa que Él habría de levantar en favor de todos nosotros, para perdonar y dar remisión a nuestros pecados. Por eso Jesús en ese momento está viviendo con otra categoría de significado lo que estaba viviendo. Decíamos el otro día que el milagro que Jesús hace en un ambiente así, cotidiano y familiar, es un milagro que deja traslucir la gloria del Señor. Dice que cuando Jesús hizo esta señal, los discípulos vieron su gloria y creyeron en Él. Y nosotros vivimos rodeados de signos y destellos que nos manifiestan la gloria de Dios. Desde lo más cotidiano, el día a día,
Mira al que está al lado tuyo, mira al que está al lado tuyo. Dime sinceramente si no es un reflejo de la gloria de Dios. Atrévete a decirme que no, mirándolo a los ojos, a ver quién tiene la valentía de hacerlo. Cada uno de nosotros somos el reflejo de la gracia, pero en infinidad de aspectos nosotros podemos considerar y ver la gloria de Dios. Necesitamos tener ojos abiertos. Los discípulos en esa fiesta vieron la gloria de Dios y creyeron en Él. Y Juan señaliza así a Jesús. Desde el capítulo 1, nosotros vemos que Juan está transitando permanentemente entre el norte, la tierra de Galilea, y la tierra de Judea, Jerusalén. Está permanentemente, hay un tránsito constante. Si tú te fijas, capítulo 1, encontramos que Juan estaba bautizando allí en el río Jordán, al otro lado del río Jordán, justo encima del Mar Muerto, en la zona de Judea. Esa era la zona, y Jesús viene allí a esa zona. Y después de todo esto, dice el versículo 35, los primeros discípulos, versículo 46, dice que entonces Jesús, después de tomar a algunos de los discípulos, algunos de los que habían sido seguidores de Juan, ahora va a Galilea. Y así transita permanentemente Jesús entre el sur, la zona de Judea, y el norte, la tierra de Galilea. Hasta el capítulo 4, que entre esos viajes de ida y vuelta, así presenta Juan a Jesucristo en sus primeras etapas de ministerio. Jesús hace un cambio en esa rutina de ir del norte al sur y va a una tierra muy despreciada por los judíos. Capítulo 4, Jesús tenía necesidad de pasar por Samaria. O sea que el Jesús que nos señaliza Juan es un Jesús que nos conflictúa desde el punto de vista de nuestros paradigmas de aquellos que son destinatarios del amor y del mensaje de Jesús. Jesús no solamente concentra su ministerio en la zona del sur, donde estaban el templo, Jerusalén, sino que allí, de hecho, tuvo muchos conflictos y en un momento dado, en medio de esos conflictos, Él decide irse a Galilea, pero en lugar de ir a Galilea, todavía va a una zona que le chirría más a los oídos de los religiosos y va a Samaria. Él era necesario pasar por Samaria. Y ahora, el capítulo 4, versículo 43, pasaje que hemos leído, yo quiero ya casi concluir la palabra. Qué alegría le di a alguno en el corazón ahora, ¿no? No. Pero quiero, de verdad, casi quiero destacar 4 enseñanzas que yo quiero destacar en esta mañana de esta porción, de este pasaje que hemos leído. Jesús, después de salir de Samaria, ahora regresa nuevamente a Caná, donde había realizado su primer señal, su primer milagro, y va a hacer su segunda señal, la segunda señal que registra Juan, también en Caná de Galilea. Y nos encontramos ahora con un escenario también paradigmático. Resulta que dice la palabra del Señor que se entera un oficial del rey. No se sabe bien, a ciencia cierta, cuál era el cargo, la posición social de este hombre. Algunos dicen que es muy probable que fuera un soldado romano de alto cargo, un oficial de confianza del rey que estaba usurpando, que estaba dominando, que estaba controlando por la fuerza la región de Palestina, y que tenía un problema. Y ahora vemos un Jesús, Juan señaliza a un Jesús que no solamente va de la zona que en toda lógica debería ser el destino adecuado de Jesús, el templo, los judíos, la pureza de la religión, Jerusalén,
sino que va a Galilea. No solo eso, sino un Jesús que de camino a Galilea pasa por Samaria y en Samaria alcanza a una mujer que no tenía la mejor reputación, y ahora, como segunda señal de su manifestación, Juan escoge el milagro que Jesús realiza para un soldado romano probablemente, para un gentil, y para un gentil que estaba ejerciendo una función que era ofensiva para el pueblo de Israel. Y hermanos, a mí esta faceta, este perfil, este dibujo, repito, ¿qué Jesús es el Jesús en el que yo creo? El Jesús en el que yo creo es el Jesús que me revelan las Escrituras y es el Jesús que no hace discriminación de personas por motivo de raza, de sexo, de etnia, de grupo social, de posición económica, de títulos académicos, de nada. El Jesús que nos revela las Escrituras es el Jesús que no discrimina a nadie. Este hombre viene con necesidad, viene con aflicción y Jesús lo recibe. Probablemente si Jesús hubiera sometido a consulta el recibir o no recibir a determinadas personas y le hubiera preguntado a los fariseos si era adecuado que prestara oído y bendijera y atendiera la demanda de este soldado romano, digamos. No lo sabemos, pero probablemente, ¿qué hubieran contestado los fariseos? ¿Qué creéis vosotros? Evidentemente, ¿no? No hubieran estado muy de acuerdo con esto. Juan escoge como segunda señal de la presentación de Jesucristo el pedido de atención de un hombre con una profunda necesidad. Desde esta perspectiva religiosa, el proceder de Jesús era cada vez más contradictorio. Jesús había realizado un milagro en favor de una parejita humilde, de una aldea lejana, del centro religioso, cultural, político, oficial, noble, y ahora está nuevamente en esa zona para atender el pedido, la demanda de un hombre también marginado desde los esquemas de pensamiento de la época. Así es Jesús, así es Jesús. De manera tal que si en esta mañana tú por algún motivo, por alguna circunstancia, tú te sientes o te percibes, te autopercibes como alguien que no cualifica para ser atendido por el Señor Jesús, yo te digo en el nombre del Señor, eso es falso. El Señor nos ama. El Señor nos ama y el Señor es grande en misericordia. Grande en misericordia. Cuando yo miro mi historia, mi pasado, no puedo menos que decir, Señor, gracias, porque tu misericordia me ha sostenido todos los días de mi vida. Algunos, mientras estoy diciendo esto, se sonríen cómplicemente conmigo. Vete a saber lo que habrás hecho tú. Sea lo que sea, la misericordia de Dios es más grande. Yo no sé cómo te calificas, cómo te autopercibes, sea como sea tu circunstancia, hermano, hermana, Dios está atento al clamor de aquellos que claman a Él. Este hombre vino a Jesús. Jesús no discrimina. Me dice este pasaje que Jesús, el Jesús que me presenta Juan, es el Jesús que no discrimina. Que no discrimina. Me dice también, a mí me confronta con la siguiente reflexión, la segunda reflexión. Este Jesús que me presenta Juan es aquel ante el cual mis seguridades, mis confianzas, mis puntos de apoyo, mis zonas de garantía absoluta desde mi propia perspectiva quedan descubiertas. Se ve la fragilidad absoluta de ellas. Se ve el engaño total. En este hombre se da cumplimiento a realidades de la vida
que te confrontan con la paradoja de la vida, con lo antinatural. Lo natural es que los hijos entierren a los padres, ¿sí o no? Lo natural es que los hijos cuiden de sus padres enfermos, ¿sí o no? Lo natural es esto, pero en este escenario y en esta historia encontramos un hombre para el cual sus seguridades en un momento determinado de la vida no sirvieron para nada. Este hombre que tenía el estatus de un alto militar, que estaba codeándose con los poderes más influyentes, que hablaba inglés, que tenía pasaporte americano. Llegó un momento que todo eso, ¿cuántos tienen en la cuenta bancaria, no levante la mano porque correría peligro, más de 3 millones de euros? ¿Cómo te sentirías tú si sacas el móvil y las app de los móviles, tienes acceso a la cuenta bancaria y puedes ir viendo a ver cómo van los 3 millones de euros que tengo acá guardados en el banco? Están ahí bien seguros. ¿Qué seguridad? ¿Cuántos se sentirían más seguros si tuvieran 3 millones de euros que los 20 o 30 euros o 50 o ahora más, porque acabamos de cobrar a principio de mes, un poquito más, ¿no? ¿Cuántos se sentirían más confortables, más seguros? ¿Cuántos se sentirían más seguros si hablaran 6, 7 idiomas, si fueran jóvenes, llenos de vida, si fueran a hacerse una analítica y tuvieran el colesterol todo impecable, perfecto? El médico te mira con los ojos grandes y te dice, pero chaval, tú tienes 56 años y parece que tienes el corazón de uno de 15. Y entonces tú sales de ahí. ¡Buah! Este era el caso de este hombre. Jesús, el Jesús que me muestran las Escrituras, es el Jesús ante el cual mis seguridades falsas se ven descubiertas, se ven evidenciadas, se hacen polvo. Este hombre, con todo lo que podía y todos los recursos que tenía a su mano, se confronta con que su hijo estaba gravemente enfermo y probablemente le quedaban horas de vida. Cuando nosotros estamos en medio de nuestros problemas, de nuestros conflictos, tendemos a perder la perspectiva, concentramos, se reduce nuestro espectro analítico. Solamente vemos aquello que confirma nuestros miedos, nuestras preocupaciones. Los procesos de ansiedad, de depresión cursan de esta forma. Se reduce mi espectro cognitivo y solamente atiendo a aquello que confirma mis temores. Este era el caso de este hombre, un hombre que solamente en los problemas veía problemas, solamente en los problemas veía fatalidades. Y este es el tercer aspecto que yo destaco. El Jesús que me presenta este pasaje es el Jesús que me muestra que los problemas desde su perspectiva son oportunidades para manifestar su gloria. Y yo necesito asumir esta verdad tan infantil. ¿Cuántas veces hemos oído? Estoy seguro, hermano, que no estoy diciendo nada que no hayamos oído. Lo cual no significa que no esté diciendo algo que necesitamos vivir. Y vivir día a día. Este hombre se acerca a Jesús y le hace una serie de planteamientos a Jesús que en sí misma denotan que su espectro de análisis se había reducido. Le dice, Jesús, tienes que venir urgente a mi casa porque mi hijo está enfermo y está a punto de morirse. Pregunta, ¿Jesús necesitaba estar en su casa para sanarlo? Su análisis era equivocado. Le dice, Señor, si muere será tarde. Si hubiera muerto, ¿habría sido tarde para Jesús? Tampoco.
Porque yo en medio de mis problemas, dice la palabra del Señor en uno, no me acuerdo ahora en cuál de los profetas menores, dice, la opresión entontece al sabio. En medio de la opresión, en medio del problema, yo pierdo perspectiva y necesito ver al Jesús que en medio de los problemas sigue siendo tan grande como antes de mis problemas. Ese es el Jesús que nos revela Juan en esta segunda señal. En último lugar, en cuarto y último lugar, el Jesús que se nos revela es el Jesús cuya palabra es tan válida como su misma presencia. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuánto me hubiera gustado poder vivir en la época de Jesús? ¿Cuánto les hubiera gustado? Saben que es una pregunta trampa, ustedes son muy pícaros, nadie levanta la mano. Muchas veces, ¿sabe por qué, hermano? Porque nosotros somos esclavos de nuestros propios sentidos. Nosotros somos prisioneros de nuestras propias percepciones. Nosotros necesitamos tocar. Jesús lo dijo, si no ven señales no van a creer. Nosotros nos guiamos por lo que racionalizamos, por lo que palpamos, por lo que podemos contabilizar, por lo que podemos percibir a través de nuestro olfato, de nuestro oído, de nuestra vista. Somos prisioneros. Primamos esto a algo tan aparentemente etéreo, tan fugaz como la palabra. Y nosotros necesitamos prestar mucho más oído a la palabra de Jesús, porque la palabra de Jesús es tan válida como su misma presencia. Jesús se hace presente en nuestra realidad por medio de su palabra. Me encanta, me gusta tanto cómo lo plantea este versículo 50. Fíjese, versículo 50 del pasaje que hemos leído. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Y qué más dice ese versículo? ¿Sabe lo que dice? Y se fue. Creyó a la palabra de Jesús. Este hombre entendió que la palabra de Jesús era tan válida como su misma presencia. Por eso dejó de insistir en el esquema, en el planteamiento que traía originalmente. No digo, no, Señor, vale, está bien, tú di la palabra, pero ven. O por lo menos fírmame un papel, o acá en un ladrillo, fírmame algo. Que el hombre creyó la palabra que Jesús le dio, ¿y qué hizo? Usted puede subrayar ahí en la Biblia ese y se fue. Ese y se fue es un y se fue lleno de fe, lleno de convicción, lleno de certeza. Él supo que la palabra de Jesús era suficiente. Y nosotros, hermanos, necesitamos, en infinidad de circunstancias, necesitamos primar la palabra de Jesús a nuestras percepciones, a nuestras racionalizaciones, a nuestras especulaciones. Necesitamos que la palabra de Dios esté en primer lugar. Si Dios dice esto, está en primer lugar. Se fue. Y sigue el pasaje. Y él se fue, dice, cuando ya él descendía, sus siervos vinieron a recibirle. Descendía porque Caná, respecto de Capernaum, estaba a unos 25, 30 kilómetros de distancia, pero a una altura muy, muy complicada de ir de un lugar al otro. Y de noche era peligroso viajar por esos territorios. Entonces, por eso la palabra del Señor nos describe el escenario que continúa aquí. Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Acá, permitidme un pequeño paréntesis. Esto describe aquí, a veces nosotros pasamos rápido la lectura de la palabra del Señor y no nos damos cuenta de lo que se dice entre líneas, o no tan entre líneas. A mí, entre paréntesis, me describe un ambiente familiar sano, saludable.
Los siervos sufrían con el patrón, con el jefe de la casa, y se alegraban también con él. Si no, no hubieran salido corriendo a darle la buena noticia. Qué bueno es que nosotros podamos vivir vidas consecuentes, vidas coherentes, vidas de paz, que podamos relajarnos, que podamos... Hermano, el Evangelio, si algo produce en nosotros, es buen rollo. El mal rollo no es de Dios. En el infierno hay mal rollo. En el cielo hay gente seria, gente tensa, gente que te da miedo, que cuando tú la vas a ver se te suben las pulsaciones del corazón. Y sin embargo, hay gente que da gusto estar. Y qué bueno es que nosotros podamos ser de esa clase de gente. Este hombre se ve que era en medio del problema. Los que estaban con él se afligieron. Mire, otro detalle que yo veo en este pasaje. Fíjese y presta atención a esto. La mayoría de los milagros que Jesús hizo y que nos narran los evangelios son milagros en los que hay mediación humana de otro que está de por medio o pidiendo ayuda o llevando al paralítico o pidiendo por el hijo. La mayoría de los milagros que Jesús hace tienen que ver con otras personas que intervienen en medio, porque Dios nos hizo para vivir en sociedad, no en suciedad, en sociedad, no en sociedad, con Z, de zoológico. Vivir en comunión, vivir en armonía. Dice la palabra del Señor, vinieron y le dijeron, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió. Porque a veces, entre nuestra obediencia a la palabra de Jesús y nuestro entendimiento, hay, como en este caso, un día de distancia. ¿Qué padre que tiene un hijo enfermo y viene a Jesús y Jesús le dice, vete, tu hijo vive, se queda en esa ciudad a pasar la noche durmiendo? ¿Qué es lo que hizo este hombre? Él creyó a la palabra de Jesús al punto, porque es lo que nos está contando este pasaje. Él, al día siguiente, cuando fue, les preguntó, ¿y a qué hora el chaval comenzó a recuperarse, a mejorarse? Dijeron sobre las 7. Sobre las 7. Todos los comentaristas concuerdan que está hablando del horario latino, del horario romano, las 7 de la tarde, ¿no? La hora séptima sería la 1 del mediodía. Él pasó la noche. Y cuando llegó a la casa, sería el mediodía, por decir algo, dice, sobre las 7 de la tarde se empezó a recuperar. Y entonces, aquí viene lo que ya estamos concluyendo. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Dígame, hermano, ¿esto hubiera sido posible sin el problema de la enfermedad del hijo? Por eso nosotros necesitamos entender, expandir nuestra conciencia y comprender que los propósitos de Dios exceden en mucho. El amor de Dios está por encima. Dios permite circunstancias complejas que no entendemos para manifestar su amor a nuestras vidas. Y esto dicho así, que parece muy fácil, y dicho de un pastor, de un predicador, en medio de un contexto como este, no te quedes con eso. Llévalo a la vida, llévalo a la práctica y vas a experimentar el amor de Dios en tu vida. Dice la palabra del Señor, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y ahí vemos a Jesús una vez más, transitando entre estos dos extremos, entre estas realidades, y comunicando su amor para con cada uno de nosotros. Amén.